Hola a todo el mundo, a todos los seguidores de el ERNOVA, el Tecnológico de Energía e Innovación. Bueno, vamos a hablar de control estratégico de proyectos. Estadísticamente, los proyectos con pobre planeación y falta de control resultan en atrasos y sobrecostos, y muchas veces el fracaso de este proyecto. Esto, realmente queremos que este no sea tu caso. Queremos que tus proyectos sean exitosos. Ingeniero Diego Rodríguez, te doy la palabra para que empieces tu presentación. Muchísimas gracias, Catherine. Pues bienvenidos a todos a esta presentación. Pues esta tiene un objetivo muy especial. Es hacer una pequeña descripción del alcance del control y la planeación en la gerencia de proyectos bajo los principios del PMI. Pero pues eso es un alcance muy grande. Por lo tanto, pues primero quisiera realizar un pequeño repaso de los términos claves en la gerencia de proyectos. Y me gustaría comenzar con lo que es la definición de un proyecto. Como lo podemos ver en la diapositiva, el proyecto es de carácter temporal, emprendido para crear un entregable singular. Es todo el trabajo requerido para hacer un entregable en un tiempo específico. ¿Qué significa que sea temporal? Este término de temporalidad quiere decir que tiene un comienzo y un fin determinado, y el proyecto debe estar listo para responder a una oportunidad, que puede ser la respuesta a una necesidad, a una solución a un problema, una oportunidad comercial o una exigencia legal. También vemos otro término importantísimo que es un entregable. Los entregables pueden ser bienes o servicios, y esto es específico para un fin particular, y puede ser tanto para una finalización de una fase de un proyecto, o si bien para el fin de un proceso. Y hay una particularidad que es singular. Entonces, singular pues significa que es único, que no ha sido elaborado exactamente anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Me disculparán los ingenieros civiles, pero si voy a construir un proyecto que consta de 2 edificios, de las mismas características, y estos se encuentran seguidos, ¿los estudios de sísmica y suelo son los mismos? Lo más probable es que se deba hacer estudios para cada uno de los edificios. Lo que podemos concluir que así sean similares los proyectos, estos terminan siendo unos entregables únicos. Otro término importantísimo en la gerencia de proyectos es que es la elaboración progresiva. ¿Qué significa la elaboración? Esto hace referencia a que la elaboración de un proyecto se hace paso a paso, sanción de fase tras sanción de fase. Y los costos a su vez son acumulativos. Esto quiere decir que a medida que va progresando el proyecto, estos también van creciendo. Otro concepto clave en la gerencia de proyectos es la triple restricción. ¿Cuál es el objetivo del gerente de proyectos y del equipo de gerencia de proyectos? Es lograr del alcance del proyecto dentro del tiempo y el costo acordado, asegurando siempre la calidad y las restricciones de los recursos y los riesgos asociados a este. Como podemos ver, esta triple restricción se asocia a un triángulo equilátero. Eso quiere decir que cada vez que yo cambie alguno de sus lados, pues los otros van a cambiar de la misma manera. Por lo tanto, si yo tengo un cambio, un control de cambios en el alcance, pues el costo y el tiempo se van a ver influenciados en la misma proporción. ¿De dónde vienen los proyectos? Hay una definición clara que es la planeación estratégica, pero todo el mundo, pues yo pienso que todas las empresas hemos hablado de planeación estratégica y pues no le hemos colocado el sentido de pertenencia a este término. Pues sí, señores, esto tiene que ver con la visión que va a tener cada una de las empresas a largo plazo. Es la práctica mediante la cual una compañía mira hacia el futuro para definir sus productos y servicios que deben llegar a tener en un futuro. Una compañía sin visión está llamada al fracaso. Usualmente las compañías ajustan su visión cada 5 años, otras 10. He escuchado casos de empresas que tienen un ajuste gerencial cada 10 años, pero esto determina el norte de la compañía. En este punto es donde los proyectos cobran gran importancia, ya que ellos son la herramienta con las que la compañía
utiliza para implementar sus objetivos estratégicos. Bueno, pero pues planeación estratégica pues suena bonito, pero ¿cómo llego yo a eso? Pues sí, tenemos que entrar a mirar el entorno que tenemos, a mirar el mercado, mirar el futuro de nuestro negocio, para dónde va, mirar la visión, el hoy donde estoy y la visión de la compañía, mirar la estrategia organizacional que ella tiene y realizar un análisis pues estratégico de cada uno de los objetivos que tenemos. De aquí pues vamos a tener X número de objetivos estratégicos con el fin de cumplir nuestra visión a 5 años, a 10 años, y esto responderá a cada uno de los proyectos que podamos emprender. Bueno, pues esto es la entrada al mundo de los proyectos. Tenemos diferentes ciclos de vida en el mundo de los proyectos. Uno de estos es el ciclo de vida del proyecto, donde a partir de los objetivos estratégicos que vienen de la estrategia organizacional de la compañía, se generan proyectos. Primero, alineo mi proyecto con la estrategia, alineo estratégicamente el proyecto que tenga que responder a las necesidades estratégicas de la organización. Una vez esta, adquiere un compromiso estratégico de la compañía, eso con el fin de poder tener el aval de la persona más importante de nuestra organización, en este caso los interesados o stakeholders. Luego, pues pasamos a los estudios de formulación, donde, ¿qué tenemos como resultado? Pues tenemos unas alternativas analizadas y al final una alternativa seleccionada. Una vez que tengamos esa alternativa seleccionada, pues se le hace un análisis financiero o un análisis económico, dependiendo del tipo de proyecto que nosotros querramos emprender. Para eso pues utilizamos, si son para la organización, utilizamos evaluaciones como valor presente neto, TIR, que pues muchos ya la conocemos. Y si esta pues responde a las expectativas de nuestro mercado, pues adoptamos y pasamos a una ejecución de este proyecto. Hay otro caso para otros proyectos que pues no he trabajado en este tipo de proyectos, pero responden a problemática social. Para eso también hacemos una evaluación del entorno, una evaluación de valor presente neto y una TIR, pero asociada a la evaluación económica social. Una evaluación de la influencia de mi proyecto y la mejora que puedo tener mi proyecto a nivel social y en la comunidad. Bueno, aquí ya pasamos a la ejecución del proyecto, donde pues es la inversión más grande que tenemos que hacer. Antes, acá vemos una línea que separa estas dos grandes etapas, donde la preinversión, todo lo anterior es preinversión, porque en este punto, antes de la ejecución, tenemos que saber si nuestro proyecto es viable o no. Si nuestro proyecto pues no cumple las expectativas que estamos esperando de valor presente neto, y pues se queda en esa fase y no sería recurrente pasar a una etapa de ejecución y realizar una inversión mayor sabiendo que no vamos a obtener los beneficios acordados. Una vez terminada la fase de ejecución, pues nuestro producto del proyecto es terminado. Aquí ya pasamos a una fase de operación del proyecto y posteriormente a su liquidación. Otro de los ciclos importantes en la gerencia del proyecto es el ciclo de gerencia de proyectos. Si podemos ver, es muy parecido al ciclo PHBA. Este ciclo se encuentra en todas las fases de nuestro proyecto, en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, desde la alineación estratégica hasta la ejecución. Pero no podemos confundir el ciclo de gerencia del proyecto con el ciclo de vida del proyecto. Entonces, en esas etapas ahí vamos ya comenzando a entrar a la parte de planeación y control. Tenemos una iniciación,
una planeación de nuestras actividades, una ejecución de esas actividades, hacemos un seguimiento y control, una medición de esas actividades y posteriormente, si son viables estas acciones, pues pasamos a una fase de cierre. Esas son las etapas que tiene nuestro ciclo de gerencia de proyectos. Pero, ¿de dónde viene todas estos grupos de proceso? Como podemos ver en esta diapositiva, muestra la matriz de las áreas del conocimiento versus los grupos de proceso de la gerencia de proyectos. Entonces, las áreas del conocimiento pues, se encuentran en la primera columna, versus los grupos de proceso que se encuentran en la primera fila. Si nosotros observamos, nuestra planeación se encuentra en nuestra segunda columna y nuestro monitoreo y control se encuentra en esta cuarta columna. Todos estos procesos que pues, no se alcanzan a ver muy bien, pues son los procesos que yo voy a hacer de manera gerencial en cada una de las etapas de mi proceso de producción de mi producto de proyecto o mi ciclo de vida de proyecto. Entonces tengo que hacer esas etapas de planeación en cada una de mis etapas de ciclo de vida del proyecto. Bueno, como podemos ver, son bastante el alcance que uno ya comienza a analizar en esta matriz, pues consta de 24 procesos para la planeación, que es en la segunda columna, y de 11 procesos para el monitoreo y control, que son actividades que tenemos que hacer tanto para planeación y control en cada una de las fases de nuestro proyecto. Como se observa, pues es el grueso de la planeación de proyecto, porque mira que es de los grupos es donde más actividades tenemos. Bueno, pero bueno, ¿qué significa planeación? Planeación es oiga, ¿cómo es que yo voy a hacer tal cosa? Siempre me responde la pregunta del cómo. Entonces, si uno mira los planes de gerencia, se constituyen de todos estos grupos que están acá. Entonces tengo plan de gerencia de nuestro proyecto, tiene el plan de alcance, el plan de cronograma, cómo voy a planear mis cronogramas, cómo voy a planear mis costos, cómo voy a planear mis recursos humanos, no solamente los recursos humanos, sino todo tipo de recursos, cómo voy a planear las comunicaciones, cómo voy a planear los riesgos, cómo voy a planear las compras y cómo voy a planear mi comunicación con cada uno de los stakeholders que vamos a manejar. Vamos a centrarnos un momentico en lo que es el plan Scope Management o el plan de alcance. Aquí es cuando ya se vuelve, esta presentación es una presentación introductoria a lo que vamos a ver en el curso, que pues comenzará recientemente, donde vamos a ver a fondo y a detalle cada uno de estos planes y cómo se ejecutan. Acá pues es la introducción o el abrebocas a lo que vamos a poder encontrar en el curso. Pero lo más importante es en la planeación o en el plan de alcance, oiga, es definir los requerimientos que cada uno de los stakeholders está presupuestando tener. Entonces no todos los requerimientos, no todos los deseos de nuestros stakeholders pues son requerimientos. Entonces tenemos que aprender a aterrizar cada uno de los deseos y volver los requerimientos. Ahí es cuando el gerente de proyectos y el equipo de gerencia de proyectos, porque eso no lo hace de manera individual, los proyectos no se hacen solo ni se hace el gerente de proyectos, se hace por medio de un equipo de proyectos. Y el equipo de proyectos está todas las personas, desde la entrada de la portería hasta el dueño de la compañía. Eso es lo importante y lo que da frutos en los proyectos. Entonces, comenzar a recolectar cada uno de los requerimientos, tanto del producto como del proyecto. El otro entregable importantísimo acá en la plan de gestión de alcance es la definición del alcance por medio de la declaración de alcance. Tenemos que llegar a poder colocar un documento en firme donde se tiene definido el alcance del producto, el alcance del proyecto, los criterios de aceptación de nuestros clientes, oye, las exclusiones, porque pues mi proyecto de pronto no responde a todos los deseos y a todos
el querer de nuestros stakeholders, pues llegará hasta cierto límite, si no, tenemos que comenzar a hacer un control de cambios a nuestro proyecto. Bueno, ¿qué estamos esperando en el plan de gestión del cronograma? Pues tenemos que definir los tipos de actividades y los criterios para hacer las precedencias de cada una de las actividades. ¿Cómo vamos a hacer el cronograma? ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Qué se hace primero, después qué se hace? ¿Qué recursos vamos a necesitar para cada una de las actividades? Oiga, y tenemos que controlar, o sea, tenemos que controlar el costo de cada una de las actividades. Tengo que ir para hacer una puerta tengo que saber hasta cuánto cuesta el tornillo y de cuánto cuesta el costo por kilogramo del acero. No, tenemos que llegar hasta unas actividades que se llaman las cuentas de control. Entonces las definiciones de esas cuentas de control se hacen acá en este plan de gestión de cronograma. Una vez definido esas cuentas de control y el costo y las actividades que tenemos que hacer, pues bueno, hombre, tenemos que saber cuánto nos va a costar cada actividad, porque tenemos que saber qué recurso, con qué recursos contamos para cada actividad, y tenemos que saber cuánto nos va a costar. Y es, bueno, en el plan de recursos humanos es importantísimo y es uno de los más bonitos porque, hombre, en el proyecto no tenemos, a veces no contamos con todos los expertos, pero tenemos que desarrollar al equipo del proyecto. Tenemos que desarrollar las competencias de cada una de las personas que interactúan en las actividades de nuestro proyecto. ¿Qué se hace en el plan de comunicaciones? Oigan, definir qué se comunica, cómo lo voy a comunicar, a quién le debo comunicar y lo más importante, oiga, con qué frecuencia yo tengo que tener informados a mis stakeholders del proyecto, porque los stakeholders están invirtiendo plata y están esperando alguna retroalimentación, un retorno de esa inversión. Entonces ellos tienen que saber cómo y en qué avance está el proyecto. Oye, aquí comienza un plan importantísimo que es el plan de riesgos. Uno no sabe qué pasa y tiene que gestionar los riesgos asociados a cada actividad. ¿Qué pasa si, no sé, hubo un accidente y no llegó el equipo de soldadura y no pude hacer el empalme de una tubería, por ejemplo? Hombre, voy a tener problemas de que no tengo los equipos a tiempo y voy a tener pérdidas económicas. ¿Cómo los voy a solventar? Y esto es importante porque yo tengo que tener un costo asociado a esos riesgos si llegase a materializarse alguno de estos. Sigue el plan de procura, que es uno de los importantes en esta versión del Project Management, porque oiga, tengo que comenzar a gestionar cuándo y con quién y en dónde hacer cada una de las compras. Oiga, tengo que hacer compras tempranas al proyecto porque de pronto la compra es, no sé, en la Conchinchina y llegar acá me demora N mil años y mi proyecto no da para eso, tengo que comprarlo con antelación. Oiga, o puede ser una compra que puedo conseguirla acá en Colombia y pues bueno, no me demora mucho el abastecimiento de esa compra. Esas compras tengo que comenzarlas a definir, oiga, cómo voy a hacer esas compras y qué debo comprar. Y el importante, el nuevo grupo en esta versión del Project Management, que es el plan de gestión a cada uno de mis stakeholders. Stakeholders son los interesados todos los interesados en el proyecto. Cualquier persona que se vea afectada directa o indirectamente por el proyecto. Tengo que definir cómo voy a manejar cada requerimiento que se ha definido con antelación de mis stakeholders y qué es lo que está buscando él para que él se sienta, pues, tener una satisfacción de mi cliente. Bueno, eso es como el abrebocas de lo que vamos a percibir en el curso de planeación. Vamos a ver, bueno, esta diapositiva pues aquí tiene un errorcito ahí en el título. Esto ya es el control, oiga, ¿qué vamos a controlar y qué es monitoreo y control de proyectos? Bueno, ¿yo para qué monitoreo? La primera pregunta. Yo monitoreo es para poder tener medición. Y si yo tengo medición, tengo datos. Y si tengo datos es para que yo saber mi desempeño en mi proyecto. Entonces, ¿qué tipo de datos yo puedo tener? Yo puedo tener datos como fechas de iniciación, fechas de finalización de cada una de las actividades,
avances reales de obra, esfuerzos reales y los costos que me están generando. ¿Eso con qué lo tengo que comparar? Con mi planeación inicial que hice. Oye, yo planeé iniciar hoy, pero no, resulta que tengo ciertos problemas, se me generaron ciertos riesgos, pues pueda comenzar el día de mañana. ¿El costo se me va a ver afectado? Claro que sí se va a ver afectado. Entonces, para eso yo tengo que hacer un control tengo que hacer una actividad de control en participación de la participación de cada uno de mis stakeholders. Tengo que estar validando mi alcance, oiga, ¿qué está pasando? Si estoy cumpliendo mi alcance, no estoy cumpliendo mi alcance, estoy atrasado, estoy adelantado, porque no por hacer un proyecto más rápido de lo que yo estoy pensando, pueda que esté generando ahorros. Tengo que controlar el alcance, esto es lo importante y lo más valioso del gerente de proyectos y su equipo, porque es que los stakeholders pueden estar pidiendo en mil cosas. Entonces, pues uno por decir, oiga, venga, por tratar de manejar las expectativas de mis stakeholders, pues yo le digo que sí, eso se llama en el lenguaje de proyectos gold plating. Eso significa, oiga, como darle un poquito de más a mis stakeholders para que digan, oiga, vea, yo como ejecutor de proyectos estoy bien, pero no estoy dentro del alcance, esto me está generando costos que no están presupuestados y no te los van a pagar. El otro es el control del cronograma. Entonces, el control de cronograma es, yo tengo una línea base de tiempo, una línea base de alcance y tengo mi cronograma donde defino el deber ser. Pero yo me puedo atrasar o adelantar y por eso tengo que tener un control de esas actividades. Y un control de costos. Oye, resulta que yo planeé que construir una pared, el costo del ladrillo me va a salir a 10 pesos, pero resulta que el día de hoy por los factores macroeconómicos, económicos que estábamos en el momento, el costo del ladrillo me subió a 120 pesos. ¿El costo de mi proyecto se me va a ver influenciado? Sí. Entonces tengo que comenzar a controlar todos esos tipos de control. ¿Esto para qué controlo todas estas actividades? Eso con el fin de poder tener una información para poder hacer informes de desempeño. Entonces ahí entramos a un área importantísima y yo pienso que es el core, el foco de la gerencia de proyectos y donde pues vamos a estar trabajando en el curso, que es la gerencia del valor ganado, que es el Earned Value Management, donde vamos a ver el estado de cada uno de los entregables, donde vamos a ver cuánto es mi valor real de mi actividad, el costo que me generó hacerla, si estoy por arriba de mis indicadores de costos, si estoy por arriba de mis indicadores de planeación y hacer un reporte de ese tipo de situaciones con el fin de ¿qué? De generar alguna acción. ¿Esa acción qué va a hacer? Pues un control de cambios a mi alcance inicial. Oiga, definitivamente estoy bien y pues eso lo tengo que gestionar y tengo que solamente hacer controles muy laxos en mi proyecto porque me encuentro bien, pues sigamos en la ruta que estamos. Pero normalmente entra un mundo acá de la gerencia del control de cambio que afecta mis líneas base de mi proyecto. Y el otro punto, mi resultado de este proceso de monitoreo y control, pues es gestionar las comunicaciones. Pues todos estos informes tengo que darlos, informarlos a todos los interesados, pero como ya tengo un plan de gestión de las comunicaciones, tengo que saber a quién y qué informar, porque pues no todos los stakeholders deben estar informados de todo, ¿no? Ellos tienen que saber qué es lo que necesitan. Bueno, esto pues yo pienso que es la parte introductoria del curso que vamos a ver. Pues entonces, sin más, yo le doy la palabra a Catherine. Ingeniero Diego, muchas gracias por introducirnos a los conceptos fundamentales para poder planear cualquier tipo de proyecto. Después de 3 meses de entrenamiento en línea, seminarios en vivo, acompañamiento permanente con expertos de planeación, desarrollarás por completo por ti mismo planes de administración con base en los estándares del PMI. O sea, tus propios planes de proyecto, planes detallados de proyectos.